no falta nadie. Voy a compartir en un momento que me permita esto. Un momentito. Bien. Salina. Un momento. Se me pierde mucho el puntero. Recording stopped. Bien, ya vimos. Voy a abrir un archivo que se me cerró, ya lo tenía yo abierto, pero cerró. Bien, la tarea fue que terminaran la tabla, pero ahorita vamos a presentar. Aquí está lo que ustedes hicieron, los que me mandaron la actividad. Pero aquí dentro de las fórmulas está una para determinar el tirante del agua dentro del tubo. Es esta que dice D igual a R, que multiplica a 1 menos el coseno de la mitad del ángulo. Entonces vamos a poner esta fórmula. A ver, la voy a ponerla. Permítame. No sé por qué se varía el tamaño. Un momentito. Un momentito, no sé qué tiene. Bien, sigo acomodando aquí cosas. Entonces vamos a hacer la fórmula. Y ahora, Wong, ¿puedes compartir tu pantalla, Wong? De tu archivo de Excel. Por favor, sí, profesor, permítame. Sí. Bien, entonces ahí donde determinamos primero la velocidad a tubo lleno y luego el gasto a tubo lleno, a un lado vamos a poner la fórmula para determinar el tirante, para que tengan ya el conocimiento de las tres fórmulas, la de velocidad, la del gasto. Ahora, si ahí en AC, donde están los datos de gasto y velocidad, que es AC 245, ahí en AC 245, si pones T igual, o sea, T de tirante, T igual, y a un ladito vas a poner la fórmula para determinar el tirante. Déjame ver mi... Bien, entonces ahí donde está la fórmula vas a poner R igual. Okay. ¿El qué? Sí, a un ladito, espérame, estoy aquí moviendo la pantalla. Sí, ahí mero. Va a ser igual a una sola vez el igual. Es igual a R, bueno, que sería el diámetro. Ahí seleccionas el diámetro, que es 30, el que tienes ahí. El que está arriba, ¿no? El que está ahí. Ok, sí, es este. Ajá. Lo divides entre 100 para convertir a metros y lo divides entre 2 para convertirlo en tirante, digo en radio, en radio. Todo eso entre paréntesis y luego todo eso entre paréntesis y luego asterisco y abres y cierras otro paréntesis y ahí vas a poner 1 menos en medio del 1 menos el coseno de
360, que lo tienes allá al lado izquierdo. Bueno, ahí pon la función coseno porque no la seleccionaste. Creo que no está Sí, sí la seleccioné, profe. Bueno, entonces ahí pones, ya está ahí el diámetro. Eso está en centímetros, hay que dividir entre 100 para convertir a metros y luego entre 2 porque la fórmula dice radio. Pero no, este es del ángulo, profe, o es el Perdón, diámetro. no, perdón, es Z, es Zeta, los ¿verdad? grados de... Sí. Sí, aquí está seleccionado 360. Ahora, por pi sobre 180 para convertir a radianes ese ángulo de 360 por pi sobre asterisco, pero ahí junto, adentro de, sí, exacto, pi sobre 180. Ahora, todo eso está multiplicando y dividiendo coseno. A ver, entonces, permíteme. Profe, una pregunta. Es sobre 2. Sí, dime. El valor de... Perdón, adentro del paréntesis entre 2, adentro, o sea, es la mitad de teta. O sea, si teta ok, es... ok. Ahora sí, la pregunta. Una pregunta. ¿El valor de Q246, ese valor de dónde lo tomó? No, teta Es zeta. es 360 grados, es un giro de... Ok. Sí. Gracias. Bien, ya tienes ahí el diámetro, ya le enter. Y ahí está, pero te lo da en metros. Entonces, para que te den centímetros, multiplicas por 100 y ya te daría el diámetro que tienes ahí a un lado. Listo. Bien, entonces ahora vamos a ver si está bien. Si teta no fuera 360, sino fuera nada más la mitad, 180, ¿cuánto tendría que valer el tirante? Dale enter. 15. ¿Cuánto te dio? 15, ¿no? La mitad del diámetro. 15, ¿no? Entonces está bien. Está bien la fórmula. Ya podemos moverle el ángulo teta al ángulo que quieran ustedes entre 0 y 360 y ya les daría la velocidad para ese gasto, el gasto que hay con una teta que ustedes ahí pongan, el ángulo que quieran poner, y les daría también el tirante. Bueno, entonces para que todos tengan el ejercicio terminado, si quieres, dale un zoom como de 120 a la imagen, centras la fórmula y la presentas para que la vean los compañeros. No sé si alguien tiene problema con la fórmula o está sencillo. Doble clic para que aparezca abajo. Ahí está la fórmula. Es el diámetro en centímetros convertido a metros dividido entre 2 y luego entre 2 para que sea el radio, como dice la fórmula. Y luego dice que el radio se multiplica por 1 menos el coseno de la mitad del ángulo. Entonces ahí está coseno de el Q246 y al multiplicar por pi y dividir entre 180 convierte los grados a radianes y luego entre 2 y ya tenemos el valor del tirante, pero como está en metros, lo convertimos a centímetros multiplicando por 100. Bien, ya quedó eso. Profe, Gracias. Sí. ¿Por qué los convierte a radianes? Porque si no lo conviertes a radianes, te va a dar un valor diferente, no te da el valor. Lo puedes hacer, por ejemplo, el coseno de 0 es 1, ¿no? Si tú le pones ahí en cualquier otra celda, le pones coseno de 0 grados, te tiene que dar 1. Y si nada más lo pones así, pues no te va a dar. En cambio, si ya conviertes los 0 grados en radianes, al multiplicar por pi y dividir entre 180, le sacas el coseno a 0 y entonces ya te tiene que estar dando 1. No sé si lo quieras hacer ahí no sé si el que preguntó es el que está presentando ahorita su imagen. No, profe, ¿Wong? no. No, profe. Está bien.
Bueno, se lo puedes hacer, Wong, ahí arribita, le pones arriba, salte ya de ahí y 2 renglones arriba, pones coseno de 0 grados sin convertir a radianes. Recuerden que el coseno de 0 es 1, de acuerdo a la coseno, 0 grados, le das enter. Ah, bueno, sí te dio 1. Ahora multiplícalo por pi, divídelo entre 180. Es que ese como es 0, profe, de todas formas, multiplicando y dividiendo va a seguir siendo 0. Sí, pero va dentro del... Sí, exacto. Y le das enter. Sí, pues es 1. Bueno, el seno de 360 grados es 0 también, ¿no? O el seno de 180 es 1, ¿no? Porque empieza en 0, no, en 90. 0,90 llega a 1, luego en 180 llega a 0, 270 es menos 1, y en... ¿Cuánto te dio ahí? Ese... El seno de 360 me da 0.95. Bueno, pero te tiene que dar 0. Acuérdate, si ves la fórmula de la senoidal, entonces ahí como no te da el 0, conviértelo a radianes, multiplícalo por pi, ese adentro del paréntesis, multiplica 360 por pi y divides en 380 y entonces ya te tendría que estar dando 0. Bueno, te dan muy pegadito a 0, ¿no? Muy pegado a 0. Te da negativo, pero a la menos 16, o sea que son 15 ceros, o no, 16 ceros, ¿verdad? 16.0. Entonces, ahí está por eso es que multiplicamos por pi y dividimos entre 360. Convertimos cualquier función, cualquier ángulo que esté dentro de cualquier función, seno, coseno, tangente, etcétera, hay que convertirlo a radianes multiplicando por pi y dividiendo entre 180. Bien, gracias. Entonces, ahora vamos ya con esto ya tienen las 3 fórmulas. Se supone que ya las practicaron al hacer toda la tabla. Y estas 3 fórmulas las vamos a usar en las tablas de cálculo hidráulico cuando trabajemos redes de agua residual, redes de agua pluvial y redes de sistema combinado para poder determinar para cualquier gasto en un diámetro X de tubo la velocidad a tubo lleno debe de estar dentro del rango de 0.3 metros por segundo y de 3 metros por segundo. ¿Por qué una velocidad mínima? Porque el agua residual tiene que desalojar las heces intestinales del humano, porque los alcantarillados sanitarios de agua residual están calculados para desalojar las excretas humanas. Entonces, las pendientes se estudian en el laboratorio, se estudiaron y ahora si te vas bueno, si te alejas un poquito, el compañero que está presentando, creo que es Wong, si te alejas un poco y subes a la izquierda, más a la izquierda, te vas a la izquierda y hasta arriba, porque ahorita estás muy abajo, tienes que subir hasta el inicio y luego a la izquierda, ahí esa tabla que quedó en medio, acércate a esa tabla que está ahí en medio, no, la de abajo, acércate bastante para que veamos tanto la lectura del título, más, ahora sí, sube al título, ahí dice pendientes máximas y mínimas para tuberías de una red de alcantarillado en casos normales. Entonces, estas pendientes que se dan, si se dan cuenta del lado derecho, las últimas 2 columnas dice pendiente recomendable para proyectos y dice para cada uno de los diámetros que están en la columna I del lado derecho, por ejemplo, para el diámetro de 20, si le das clic en el 56 que está en el extremo izquierdo para que se sombree la fila, si le das un clic en el 56 entonces vean ahí está el diámetro de 20 y dice pendiente máxima 83 y la mínima es 4. Entonces, ahora en la columna L, la pendiente mínima es 3.3
pero esa es la pendiente mínima que arrastra, permítame un segundo, quién sabe qué apreté aquí. Bien, la pendiente mínima de 3.3 garantiza el arrastre de la excreta intestinal. Entonces, para garantizar más, en lugar de 3.3 se fue a 4. Y con una pendiente, un tubo de 20 centímetros con una pendiente de 3.3, desaloja, tiene capacidad de desalojar hasta 18.85 litros a tubo lleno, ¿verdad? Y obviamente garantiza el desalojo de la excreta humana, pero en la pendiente máxima, en la columna N dice que es 83, pero en la columna J dice que es 82.57 y con esa pendiente puede desalojar a tubo lleno hasta 94.24 litros por segundo. Entonces, cada diámetro están en la columna I, cada uno de los diámetros. En el laboratorio se estudió y se determinó cuál es la pendiente mínima que garantice el desalojo de la excreta humana y una pendiente máxima tal que no erosione demasiado rápido el agua, el tubo, porque recuerden que el agua pues, lleva sólidos en suspensión y esos sólidos con el escurrimiento pues también erosionan el tubo, lo van desgastando, lo van, pues sí, erosionando. Bien, entonces ya tenemos esos conocimientos, ya sabemos las fórmulas para determinar gasto y velocidad a tubo lleno para una teta de 360 grados, pero los tubos que vamos a poner, pues no van a ir a tubo lleno, van a ir con tubo parcialmente lleno y tenemos que encontrar, bueno, a ver, bueno, voy a, no, ahorita sí nada más. Bueno, entonces, esta tabla, la otra tabla en la que hicimos, ya manejamos las fórmulas de velocidad, gasto y hasta el del tirante. Y en esta tabla que está presentando Wong ahorita, para cada uno de los diámetros comerciales en que se fabrican los tubos, de acuerdo a estudios del laboratorio, se determinaron dos velocidades, o sea, dos pendientes que me van a generar también dos velocidades, una pendiente mínima que me genera la velocidad mínima, que tiene que ser siempre mayor que 0.3, y una pendiente máxima que también no me debe dar una velocidad mayor de 3. En su momento vamos a ver la tabla de velocidades mínimas y máximas, bueno, de velocidades máximas para cada diámetro y tipo de material del tubo, sí, tipo de material de tubo, y vamos a, siempre todo lo que calculen ustedes debe estar dentro de esos parámetros. El tubo que ustedes instalen debe tener una pendiente tal que sea mayor que la pendiente mínima de instalación, pero menor que la máxima. La mínima es para garantizar el arrastre de los sólidos. ¿Qué sólidos? La excreta humana. Los alcantarillados sanitarios no están calculados para que arrastren huesos de aguacates, animales muertos, cascajo, corcholatas, colillas de cigarros que muchas veces la gente está acostumbrada a aventar por las coladeras, ¿no? Entonces, ese es el problema, que como no tenemos una cultura adecuada, pues aventamos papeles, bolsas, lo que sea en la calle, y cuando vienen las lluvias, pues esos sólidos pueden ser arrastrados por las corrientes que se forman una vez que está lloviendo y tapan coladeras, tapan tuberías, etcétera. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, entonces voy a compartir ahora. Gracias, Wong. Vamos a compartir el programa de la asignatura, que le vamos a dar lectura rápidamente para que ya la siguiente sesión empecemos con avance ya de lo que es el temario. Bien. Entonces, este programa ustedes lo bajan de Comunidades Virtuales Echa Zacatenco y ahí están los programas de todas las asignaturas. Bien, déjenme ver aquí.
Son las 10:41. Bien, entonces voy a leer el programa. Dice objetivo general. A ver, déjenme ver aquí. Voy a... ¿Cómo le hago? Sí. Estoy acomodando mis pantallas. Un momentito. ¿Cómo le hago? Un momento. Bueno, dice, el alumno diseñará y calculará hidráulica y geométricamente los sistemas de alcantarillado, separado de aguas negras, obviamente separado de agua pluvial. Son dos sistemas diferentes, el que nada más va a desalojar los desechos orgánicos del humano, o sea, las excretas y las aguas residuales o el agua residual que utilizamos una vez que abrimos la llave del lavadero, del fregadero, del lavabo, de la regadera o de las llaves que están en patios y azoteas y hacemos lo que tenemos que hacer con esa agua, lavar, limpiar, etcétera. El agua residual pues tiene que desalojarse de manera sanitaria mediante redes intradomiciliarias de cañerías y ya en las públicas también mediante atarjeas, subcolectores, colectores, interceptores, emisor, para llevar el agua a una zona de tratamiento en la cual se va a tratar de acuerdo al uso que se le vaya a dar después. Si el agua residual va a servir para cultivar frutos que no se encuentren en contacto con la tierra, pues lleva una calidad, pero si los frutos que se van a cosechar están en contacto con la tierra y obviamente con el agua con la que van a ser regados, pues entonces la calidad del agua residual, o sea, del efluente, lo que salga de la planta de tratamiento, pues debe tener esa agua que va a tener contacto con los frutos, pues una mejor calidad. Si el agua se va a utilizar para la piscicultura, para X cosas, pues también se le deben dar los tratamientos adecuados para que sirva, cumpla una función y la cumpla bien, que no vaya a generar contaminación, enfermedades, etcétera. Bien, contenido sintético. Número 1, conceptos generales. 2, estudios específicos para sistemas de alcantarillado. Bueno, perdón. Aquí me faltó algo. Estaba leyendo el objetivo general. Dice que el alumno diseñará y calculará hidráulica y geométricamente los sistemas de alcantarillado separado de aguas negras primero, que ahora cambió por residual, debe ser residual el término. Sistema de alcantarillado separado de agua pluvial y luego el sistema de alcantarillado combinado, que ahí se mezcla, se suma al gasto de agua residual, el de agua pluvial, y así se desaloja de la comunidad. Bien, entonces lo que yo quiero ahorita es poner, ¿dónde está? Aquí está. A ver, Nieto Aguirre, entonces, ¿qué es lo que como objetivo general ustedes tienen que aprender o hacer? Nieto Gutiérrez. Sí, profe, pues yo creo que lo más importante es saber diseñar y saber calcular cualquier sistema, por ejemplo, para aguas residuales, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Exacto. Entonces, el objetivo es que ustedes aprendan a diseñar y a calcular. Ese es el objetivo, que ustedes aprendan a diseñar y a calcular. ¿Qué van a diseñar y calcular? Pues hidráulica y geométricamente los sistemas de alcantarillado, pero básicamente lo que ustedes tienen que saber hacer es diseñar y calcular. Bien. Continúo. Permítanme. Dice aquí, contenido sintético. La unidad 1 son conceptos generales. La 2, estudios específicos para sistemas de alcantarillado. 3, datos básicos de proyectos de un sistema separado de aguas negras, fluviales y combinado.
diseño de un sistema separado, el 4 es diseño de un sistema separado de aguas negras, el 5 diseño de un sistema separado de aguas pluviales. Básicamente vamos a usar dos métodos, racional americano y Berkeley-Ziegler, y el 3 es diseño de un sistema combinado. Digo, la unidad 6, diseño de un sistema combinado. La unidad 7, operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado. Bien, dice metodología, recopilación de información documental sobre la localidad a estudiar por parte del alumno con guía del profesor. Entonces aquí vamos a hacer recopilación documental. ¿De dónde vamos a recopilar la información? De INEGI, Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, de los gobiernos estatales, o sea, para bajar la información tenemos que entrar al gobierno del estado de Veracruz, gobierno del estado de Puebla, etcétera, donde esté nuestra localidad, y dentro de eso hay que buscar las monografías y alguna otra información que tengan en los gobiernos estatales. Pero del INEGI vamos a bajar la carta topográfica, los metadatos que me generan o que contienen ahí, los datos digitalizados de los levantamientos que se han hecho y que básicamente lo que se tiene ahí en el orden sería primero en una poligonal cerrada el índice de desarrollo urbano de la localidad, después las calles, después los ejes de calle, cada uno este es un archivo, ejes de calle, después vendría el mobiliario urbano, escuelas, mercados, panteones, palacios municipales o edificios de gobierno, bibliotecas, centros de salud, mercados, todo eso es mobiliario urbano. Después vendrían parteaguas, curvas de nivel y cotas, curvas y cotas de nivel del área que van a estudiar y que vienen los metadatos. También parteaguas y escurrimientos, zonas socioeconómicas y nomenclatura, etcétera, otros archivos. Hasta zonas socioeconómicas, a nosotros nos interesa tener toda esa información disponible. Bien. También podemos bajar información de CONAPO, cuestiones de población, de economía, de salud. Después viene evaluación y acreditación. La asignatura se evaluará mediante 3 exámenes parciales que consistirán en lo siguiente: elaboración de memorias descriptivas y de cálculo, avance de proyectos, elaboración de planos y tablas de cálculo aplicadas para cada sistema, tareas, prácticas y trabajos extraclase, con el valor de 60% y 40% mediante un examen escrito con preguntas seleccionadas de un banco de reactivos. Bueno, de ahí va a estar la evaluación y acreditación. Esta es la bibliografía. Ahora, desde que ya se tiene disponible los manuales de Conagua, pues ahí vienen los manuales de todo y se simplifica más. Sobre todo ahorita, el que puedan tener acceso a los libros, pues de manera digital, es más práctico. Bueno, esto ya no. Preguntas hasta aquí. Después ya viene la fundamentación de la asignatura. Dice, el desalojo y disposición adecuada de las aguas negras fluviales y pluviales es un problema importante de las comunidades. Claro, porque si el agua residual no se aleja de la población, pues genera mal aspecto, mal olor, un ambiente no sano, pero como en la excreta humana van parásitos que pueden ser desde muy inertes hasta parásitos que nos pueden enfermar y hasta matar, pues entonces es por eso que se requiere un manejo sanitario de las aguas residuales. Las aguas pluviales básicamente generan problemas de inundación en el momento de lluvias, entonces por eso las canalizamos a los tubos, pero
las aguas pluviales no han sido contaminadas por el humano, entonces por eso nada más es cuando pasen por la traza urbana, pues meterlas a los tubos, cruzarlas hasta la salida y luego otra vez pues darle cauce al río o lo que sea para que las aguas pluviales no generen problemas. Bien, el ingeniero civil es el encargado de dar solución de manera eficiente a los problemas de saneamiento, mejorando el nivel de vida de las poblaciones. Bien, entonces somos nosotros los que tenemos que dar solución a esto. Si es una actividad, pues básicamente de dos especialistas, ¿no? En este caso el topógrafo, que es el que nos da el levantamiento y en la obra pues lleva el control de niveles, etcétera, volúmenes de excavación, volúmenes de relleno, etcétera. Y el ingeniero civil, que es el técnico o el profesional calificado para poder diseñar, construir, operar, mantener y rehabilitar pues, las redes de alcantarillado. Bien, los sistemas de alcantarillado que forman parte de la infraestructura de las poblaciones permiten resolver de manera segura el desalojo de las aguas negras y fluviales, preservando la salud pública. Por tal motivo es importante que el ingeniero civil esté preparado para la solución de este problema. Bien, este tipo de proyectos son muy bien pagados, entonces, ya sea desde el proyecto o la construcción, pues son bien pagados. Entonces es importante que se sepa el conocimiento del diseño, construcción, operación de redes de alcantarillado. Dice, las asignaturas antecedentes son agua potable, residuos sólidos, urbanos. Las asignaturas colaterales son administración, estructuras de concreto, zonas de riego y drenaje, mecánica de rocas y puentes. Bien, las asignaturas instalaciones hidráulicas y sanitarias. Encontré el puntero. Ahí está. Objetivo de la asignatura. El alumno diseñará y calculará, un momentito, hidráulica y geométricamente los sistemas de alcantarillado separados de aguas pluvial, negras, pluvial y combinado para una unidad, para una comunidad. Bien, entonces ya nos dijo el compañero que el objetivo es diseñar y calcular que hidráulicamente, o sea, determinar los gastos y determinar el diámetro que puede conducir ese gasto para que después geométricamente determinemos las elevaciones para que los tubos queden con la pendiente suficiente para que los gastos de agua residual y de agua pluvial funcionen dentro de los parámetros de seguridad, que para el caso de agua residual, la pendiente mínima nos debe dar una velocidad de 0.3 como mínimo y la pendiente máxima nos tiene que dar pues la pendiente máxima de acuerdo al diámetro del tubo. Ahorita que nos mostró el compañero la tabla, cada diámetro tiene una pendiente mínima y una máxima, una mínima permisible y una máxima. Bien. Ahora, ahí está. Dice objetivos particulares de la unidad. El alumno determinará las partes que integran los sistemas de alcantarillado y los requisitos que debe cumplir. Pues los sistemas, dice las partes básicamente, bueno, voy a seguir leyendo. Dice definición de un sistema de alcantarillado, cómo se define, tipos de sistemas de alcantarillado, que son separados de aguas negras y pluviales, y el combinado. Elementos que integran un sistema de alcantarillado, pues son los pozos, las tuberías, en el caso de que hubiera bombeos, los cárcamos, las subestaciones
eléctricas para poder bombear el agua, o sea, suministrar la energía eléctrica para que a su vez los motores puedan operar y bombear el agua. Elementos que integran los sistemas de alcantarillado. Requisitos que debe cumplir un sistema separado, sistemas de alcantarillado, perdón. Pues básicamente es desalojar las aguas de manera segura en el menor tiempo posible y que los sistemas estén bien construidos para que no se dañen tan rápidamente, porque al cabo de algunos años todos tenemos un tiempo de vida, los tubos también, entonces después de ciertos años hay que rehabilitar el sistema y si no, pues va a empezar a tener fallas. Requisitos que debe cumplir el sistema de alcantarillado, configuración de la red de alcantarillado, tipos de tuberías empleadas y pruebas a que deben someterse. Bueno, básicamente entonces las redes van a tener pozos de visita y van a tener tuberías. Los pozos nos sirven para varias funciones. Uno, para dar ventilación. Dentro de las tuberías se están generando descomposición orgánica de los residuos, pero también en la realidad, pues la gente desecha todo lo que no les sirve. Hay quienes avientan o vierten gasolinas. Los talleres de reparación muchas veces trabajan para hacer limpieza de piezas con gasolinas, petróleo, y una vez que ya lavaron, pues el agua sucia, perdón, el petróleo o la gasolina, pues la vierten a los alcantarillados. Y así en el domicilio hay quien vierte lo que sobró de algún líquido que usó para limpieza o algún líquido que usó para destapar algún drenaje que básicamente es ácido y que al vertirlo, pues obviamente va a generar reacciones químicas y esas reacciones pueden ser inflamables o hasta explosivas. Entonces los pozos de visita nos sirven para ventilar la red para que se desalojen todos esos gases y vapores que pueden ser tóxicos, que pueden ser venenosos o que pueden ser explosivos. También el inicio el primer tramo que va donde empieza la red, el primer pozo se llama, tiene un tubo que sale, o sea, todos los tubos van a llegar a los pozos y nos van a servir para conectar entre ejes de calle los tramos de pozo. Le estaba yo diciendo que los pozos sirven para ventilar, me regreso un poco, para ventilar las redes, para expulsar a la atmósfera gases y vapores que pueden ser desde dañinos hasta explosivos. Pero también los pozos nos sirven para desasolvar. Cada periodo de estiaje se debe de sacar todos los sedimentos de las tuberías para que en el periodo de lluvia siguiente los tubos estén en condiciones de operar al 100%. Entonces, ventilar para dar mantenimiento también nos sirve para vigilar cómo está funcionando la red. En los pozos de visita puedo ver el tirante del agua, si está estancada, si está corriendo. Si está estancada es porque hay algún taponamiento y pues hay que desasolvar. Pero también puedo ver si el tirante está muy abajito, a la mitad, o si ya está sobre el tubo. Cuando ya estamos en esas condiciones, pero se hicieron los desasolves, quiere decir que las tuberías están operando bien, pues entonces ya es el momento de hacer un rediseño para darle otra vez mayor capacidad a la red de desalojar el agua residual. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Dice estrategia didáctica, búsqueda de información por parte de los alumnos para la identificación de los tipos de sistemas de alcantarillado. Básicamente los tipos de sistemas pues son 3, el que desaloja agua residual, el que desaloja agua pluvial y el que desaloja ambos líquidos. La mayoría de los alcantarillados
al menos en México, no sé si en el mundo, pero no sé en las potencias, en las primeras potencias, pero en México funcionan para ser un sistema combinado. Quiere decir que durante todo el año llevan los desechos orgánicos, todo lo que se desaloje de las viviendas, y en épocas de lluvia, pues a esos gastos se suman el agua pluvial. Pero básicamente son tres: el de agua residual, el de pluvial y el de combinado. Dice sus elementos que lo integran y su configuración. Los elementos que la integran son tuberías y pozos, básicamente. Cuando tenemos que bombear, se anexan otras estructuras que son cárcamos, equipamiento para bombear, casetas de controles, subestación eléctrica para bajar la tensión de la energía eléctrica de alta a motores trifásicos, que generalmente son los que se van a usar porque son motores potentes que no trabajan, o sea, no están diseñados para trabajar con corriente de 110 o 220, tiene que ser trifásica. Bien, elaboración de memorias descriptivas, cálculo, tareas y trabajos, extraclase por parte del alumno con guía y asesoría del profesor. Esa es la estrategia didáctica, estar desarrollando ejemplos que posteriormente ustedes van a aplicar en el trabajo de su localidad que van a trabajar. Dice, la unidad 1, 2 y 3 corresponden a la primera evaluación parcial, tomando en cuenta lo siguiente: elaboración de memorias descriptivas y cálculo, requisitos que deben cumplir un sistema de alcantarillado, tareas y trabajos extraclase con valor del 60 y 40%, mediante un examen escrito basado en preguntas seleccionadas de un banco de reactivos. Bien, continúo leyendo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Viene la unidad 2. Todo está bien. Gracias. Viene la unidad 2. La unidad 2 dice estudios específicos para sistemas de alcantarillado. Bien, ya sabemos que para cualquier proyecto hay dos tipos de estudio: los preliminares, que son antes de hacer un anteproyecto, pues necesitamos información. Entonces, para poder trabajar necesitamos hacer estudios preliminares, que son pues la población a la que se va a servir, el número de habitantes, ¿verdad? La topografía que existe en la localidad, porque si es topografía favorable para que se pueda desalojar las aguas residuales con una pendiente uniforme, o si la topografía es irregular, donde vamos a tener zonas dentro de la localidad donde la topografía va a provocar encharcamientos, o sea, zonas bajas dentro de la localidad, o al contrario, a lo mejor tenemos que llevar el agua en contrapendiente para después desalojarla de la localidad, llevarla a una planta de tratamiento, si es agua residual. Si es agua de lluvia no se trata, y hacer lo que siga con esa agua residual, ¿no? Darle el tratamiento adecuado para el uso que se va a dar después del tratamiento. Bien, entonces les decía que para todo proyecto hay dos tipos de estudios: los preliminares, que son desde la actividad de la localidad, si es minera, ganadera, industrial, servicios, el número de habitantes, proyectos anteriores, planos que me puedan dar información antes de que yo haga movimientos, o que se hagan movimientos fuertes de dinero y de personal y demás, pues buscar los proyectos anteriores que nos hablan de el tipo de suelo. Es importante saber también qué extensión tiene la red actual. A lo mejor nos están contratando para una ampliación, o a lo mejor nos están contratando para hacer una rehabilitación. Entonces es importante tener los planos para saber qué diámetros existen, las profundidades, qué áreas tienen servicio, y si nos contratan para la rehabilitación, pues delimitar el área que vamos a rehabilitar, pero sí tener conocimiento de lo que hay para poder hacer un estimado de lo que va a salir el proyecto.
Y ya para los estudios específicos ya son estudios en campo o en gabinete, pero ya con datos definitivos para proyecto. Entonces aquí dentro de los estudios específicos dice, el alumno identificará los estudios específicos que requieren un sistema de alcantarillado y a continuación los enumera. Estudios específicos, levantamiento de la localidad. Estudios topográficos, levantamiento de la localidad. Escala 1 a 2000 con curvas de nivel a cada metro. Levantamiento del alcantarillado existente e instalaciones subterráneas. Levantamiento de pavimentos y banquetas existentes. Porque, pues, si hay pavimento, pues vamos a tener que romper, ranurar, romper, instalar y luego rellenar y rehabilitar. Si vamos a meter las descargas domiciliarias, pues ahí vamos a tener que romper perpendicularmente al eje del tubo, romper pavimento, o sea, ranurar y romper el asfalto, el concreto, el empedrado, el adoquinado, lo que haya, y luego también las banquetas para meter el tubo de la descarga domiciliaria y posteriormente rehabilitar eso. Bien. Bien, ya me quedé. Bueno, releo aquí. Dice, estudios topográficos, levantamiento de la localidad, escala 1 a 2000 con curvas de nivel a cada metro, levantamiento de la alcantarillado existente e instalaciones subterráneas, levantamiento de pavimentos y banquetas existentes, estudio de población y otros estudios, clasificación del tipo de terreno, porque como pues el 100% de la red es enterrada, necesito saber la dureza del terreno, porque si es muy suave, pues va a salir más barata la excavación, pero si es un terreno muy duro, pues va a salir más caro. Si el terreno tiene nivel freático, pues voy a tener que estar bombeando, es un costo adicional, aparte de bombear, pues tal vez tenga que ademar para que no se vaya a venir los taludes y provoque accidentes, retrasos, etcétera. Si el terreno es seco y es un terreno estable, pues a lo mejor no voy a tener problemas, ni necesito ademar, ni necesito hacer bombeo de achique, etcétera. Bien. Esto es para la construcción. Aquí también dice que hay otros estudios, clasificación del tipo de terreno, les decía que es la dureza, de acuerdo a la dureza, pues es el costo de la excavación, y luego la determinación de la intensidad de lluvia. Para que nosotros podamos diseñar un alcantarillado pluvial, necesitamos tener datos previos. ¿Qué datos? Pues de precipitación de lluvia. Generalmente el método que vamos a usar aquí es el método de Gumbel y pide pues 20 años de registros estadísticos de precipitación. Entonces necesitamos ir a las estaciones pluviográficas, pluviométricas o a los centros astronómicos de las diferentes ciudades para obtener datos de precipitación. Hay ocasiones en que puede coincidir que nuestra localidad tenga próxima una estación de medición de lluvia, pero hay veces que tenemos que tomarlas de otros lugares más distantes. Entonces, ya que tenemos los datos de precipitación de lluvia, entonces mediante el modelo matemático que se llama método de Gumbel, vamos a determinar la intensidad máxima para diferentes periodos de retorno. El periodo de retorno nos indica que un fenómeno natural, en este caso lluvia, se presentó con una intensidad y después en N años se va a presentar otra vez con la misma intensidad. Estos periodos de retorno, pues constantemente lo estamos manejando cuando oímos hace 20 años que no llovía tan fuerte en la Ciudad de México. O en otro lugar dicen, hace 10 años que no teníamos una sequía tan fuerte. O ahorita con los huracanes, pues ustedes saben que al inicio de la temporada de huracanes anuncian en las noticias, este año se esperan 40 ciclones, 20 por el Pacífico, 20 por el Atlántico. Y curioso que ya hasta nombre tienen, o sea, todavía no llegan, pero ya tienen ahí los nombres de los huracanes. Entonces, estos registros históricos, estadísticos de cualquier fenómeno, sea lluvia, sea sismos, sea
huracanes, etcétera, pues nos van a dar datos numéricos para poder estimar máximos en periodos de retorno de 1 año, de 2, de 5, de 10, de 50 años. Mientras más amplio es el periodo de retorno, más fuerte es el fenómeno. Entonces, en el caso de los alcantarillados pluviales, no vamos a utilizar un periodo de retorno de 500 años, porque una lluvia, en primera, pues creo que el país que tiene más años de registros estadísticos de N fenómenos es Estados Unidos. Parece que ellos tienen algo así como 200 años de que establecieron estos centros, estas unidades que se dedican a tomar datos, y con esos datos, pues después se generan pronósticos. Así les digo que cada año dicen, pues este año se esperan tantos huracanes, tantos por un lado, tantos por otro, y tienen sus nombres. Entonces, ¿cómo saben eso ellos? Pues porque llevan N años de registros de datos y pueden hacer estimaciones de cómo se va a presentar la temporada de lluvias de ese año. Bien, entonces la intensidad de lluvia la vamos a determinar en base a registros estadísticos de precipitación y al método matemático que se llama método de Gumbel, y ahí vamos a establecer periodos de retorno, pero nuestros periodos de retorno van a ser de 2 años, de 3 años. Como les digo, si el periodo de retorno fuera de 10 o 15 años, pues sí, vamos a tener más capacidad, no va a haber menos inundaciones, pero solamente cada 10 años va a estar trabajando este sistema al 100%, y los otros 9 años pues, va a estar subutilizado. Entonces, ¿con qué se construye ese sistema? Pues con el dinero de la gente que usa el servicio y paga, ¿verdad? Porque hay quienes usan los servicios y no pagan la luz, el agua, etcétera. Luego a veces les cortan la luz, el teléfono, etcétera. Entonces, ¿cómo se operan y mantienen los sistemas? Con el dinero de los contribuyentes. Aquellos que tienen el servicio y que lo pagan puntualmente son los que financian la operación de los sistemas. Entonces, nuestras intensidades de lluvia las vamos a calcular con periodos de retorno, pero cortos de 2 años. Por eso es que cada año en la Ciudad de México hay inundaciones en ciertas lluvias, pero son inundaciones de 1 hora, 2 horas. En primera, estos sistemas existentes en la Ciudad de México tienen más de 50 años, y en el centro, pues apenas cambiaron hace como unos 8 o 10 años, 12 años, cambiaron las instalaciones, todas las instalaciones en la zona centro. Tal vez a ustedes les tocó que todo el centro parecía, bueno, pues estaban, incluso los negocios habían puesto cortinas de plástico porque era un polvadero afuera, ya que se levantó todo el pavimento, se levantaron banquetas, se cambiaron todas las instalaciones de agua pluvial, alcantarillado, de telefonías, fibras ópticas, todo lo que había abajo se cambió para que quedara otra vez en condiciones de operar otros 50 años, 30 años, etcétera. Bien, entonces la intensidad de lluvia, quiero ser reiterativo, siempre va a haber inundaciones en los lugares donde hay redes de alcantarillado pluvial, porque no podemos, no es práctico, no es pues funcional, ¿verdad? El que hagamos, económicamente no funciona el que tengamos un periodo de retorno de 15, de 20, de 30, de 50 años. Sí, va a estar funcionando bien, no va a haber muchas inundaciones, pero eso es dinero enterrado que solamente cada vez que llegue el periodo de retorno se va a presentar o va a estar operando al 100%. Lo demás va a estar pues en exceso. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿El periodo de retorno entonces cuánto sería lo ideal? 2 años. Bueno, el que vamos a usar nosotros, porque recuerden que, bueno, cada año en la Ciudad de México
se manejan inundaciones. Una es también por la falta de desasolve, o sea, el mantenimiento. La otra es la falta de cultura de la gente que arrojan bolsas, de todo, ¿no? De todo ustedes ven cuando en la lluvia o en la cotidianidad de la vida de la ciudad, pues hay gente que avienta de los coches, de los autobuses, pueden ir a ver al metro y en el metro ven en las vías vasos, ven cualquier cantidad de cosas que pues diariamente se están sacando porque esos sistemas tienen mantenimiento y aún así hay lugares donde se ve muy sucio. En la calle, zonas muy sucias, y todo eso que se arroja en la calle con las lluvias, pues va a tapar las coladeras eventualmente y me va a generar o va a generar inundaciones que después de que termine de llover va a estar un rato inundado, poco a poco va a ir bajando el nivel, pero los periodos de retorno son de 2 años. Periodos mayores van a incrementar mucho los diámetros, por ende, pues el costo de la obra, del proyecto. Ah, perdón, aquí se movió esto. Perdón. No, estoy aquí. Perdón. Entonces, aquí dice estrategia didáctica, se repite búsqueda de información por parte de los alumnos de los diferentes estudios necesarios para la realización de las memorias descriptivas y cálculo, requisitos que debe cumplir un sistema de alcantarillado por parte del alumno, por parte del alumno, asesorados por el profesor, perdón. Después dice procedimiento de evaluación, eso se repite, es lo mismo que leí en el otro, al menos para las 3 primeras unidades. Después viene la unidad 3, datos básicos de proyecto de un sistema separado de aguas negras, fluviales y combinados. Dice, el alumno calculará los datos básicos de proyecto para el sistema de alcantarillado separado de aguas negras, fluviales y combinado. ¿Cuáles son esos? El periodo económico del proyecto, este es el número de años dentro de los cuales el proyecto operará de manera eficiente. Y básicamente, ¿cuántos años serán? ¿O en base a qué? Pues es a la población de proyecto para el caso de agua residual. Se calculan, se determinan los gastos en base al número de habitantes. ¿Cuáles habitantes? Pues los que va a haber en 5, en 10, en 20 o 30 años, que es para el periodo de retorno, el periodo de ¿cómo se llama? De eficiencia del sistema para el proyecto, los años de proyecto. Después, población actual y de proyecto, dotación y aportación. La dotación es el agua limpia que llega, que está en función al nivel socioeconómico de la localidad por zonas, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México hay zonas ricas, Polanco, las lomas de Chapultepec, hay zonas medias y hay zonas populares y cada una tiene una dotación. Y una vez que usamos esa agua, pues la vamos a manejar como aportación y tiene que ser desalojada por esas tuberías, por la red de tuberías. Obtención de gastos de aguas negras, básicamente es el número de habitantes por lo que aporta cada uno, ¿verdad? O sea, si son 1000 habitantes y cada uno aporta 200 litros, pues 1000 por 200, entre el número de segundos de un día, pues nos da el gasto de esa zona, de esa localidad, de esa calle. De hecho, nosotros lo vamos a ir haciendo calle por calle, porque, bueno, el método que vamos a usar nos va a permitir irlo haciendo el análisis calle por calle, porque en cada tramo de calle van aportando las gentes que viven ahí. En la primera calle aportan los que viven ahí, en la segunda calle que recorre ese tubo, pues van a aportar los que vienen de atrás más los que le toque de esa calle, en la siguiente calle los 2 calles anteriores más la que le toca, de tal manera que los gastos se van a ir incrementando de acuerdo a el recorrido de la calle. Bien, después aquí dice población actual y de proyecto, dotación y aportación. La dotación es el agua limpia que llega una vez que la corrompemos, la usamos, pues la mandamos a las tuberías
como aportación. Obtención de gastos de aguas negras básicamente es el gasto mínimo, el gasto medio, el gasto medio, el gasto máximo instantáneo y el gasto máximo previsto. Ya en su momento verán las fórmulas. Plano topográfico, escala 1 a 2000 de la localidad, con curvas de nivel a cada metro. Hay veces que si la topografía es muy plana o el desnivel es mínimo, a lo mejor no son a cada metro, a cada 50, a cada 20. Si es que es muy plano el terreno. Al revés, si en esa zona tenemos demasiada pendiente, a lo mejor no es a cada metro, son a cada 2 metros o a cada 3 metros. ¿Por qué? Porque si las ponemos a cada metro y la pendiente es muy fuerte, pues van a estar muy juntas las curvas. Bien, entonces, pero básicamente es a cada metro. Intensidad de lluvia, aquí habla del método de Gumbel, que es con el modelo matemático con el que vamos a tratar los datos estadísticos de precipitación para obtener la intensidad de lluvia. Periodo de retorno es el número de años dentro de los cuales el sistema opera eficientemente. Coeficiente de escurrimiento. Del agua de lluvia, una parte escurre y otra parte se infiltra. ¿De qué va a depender cuánto más escurre o cuánto más se infiltra? Pues de la porosidad del suelo o de la superficie. Si es suelo o si es asfalto, si es concreto o si es la techumbre de, bueno, así básicamente. Puede ser tierra, puede ser asfalto, puede ser concreto, adoquín, empedrado, y en las banquetas, pues lo mismo, ¿no? Concreto, o puede no haber banquetas, puede ser de tierra. Entonces, del agua de lluvia que caiga, una parte se infiltra. Una vez que el terreno ya se saturó, pues ya no va a haber tanta infiltración, va a haber más escurrimiento. Y eso lo determinamos por medio de pues, estudios. Ya existen tablas, de acuerdo al tipo de superficie, pues decimos el coeficiente de escurrimiento es del 70%, quiere decir que de cada litro, 70% escurre y el 30% se infiltra o se vuelve a evaporar, porque hay veces que pues hay evaporación, nueva evaporación, se está constantemente el agua de lluvia, una parte escurre, pero otra se vuelve a evaporar. Determinación de áreas de influencia, esto es, en el caso de aguas, bueno, en el caso de las aguas residuales, pues nosotros determinamos cuál va a ser el área de influencia, porque donde haya tubo va a haber captación, donde no haya tubo, pues no hay captación. Y de acuerdo a los trazos que hagamos de la red, que básicamente son en peine, en doble peine y en bayoneta, y ya lo veremos en su momento en los dibujos esquemáticos, pues donde haya un tubo hay servicio para agua residual. En el caso de agua de lluvia, ¿cómo determinamos las áreas de influencia? Ustedes ya lo hicieron en hidrología. En hidrología ustedes trabajan con cartas topográficas y en esas cartas topográficas lo primero que delimitan son los parteaguas, las partes altas. Ustedes van viendo cuáles son las partes más altas, van trazando una línea y le dan la vuelta, y si forma una cuenca va a llegar por el otro lado, va a haber un punto de cierre o de salida del agua de lluvia, y de esta forma ustedes delimitan el área de influencia. La poligonal envolvente que van trazando ustedes por las partes altas, me dan el área de influencia de esa cuenca, subcuenca, etcétera. De tal manera que el agua de lluvia que caiga dentro de esa área, pues es el área de influencia. El área multiplicada por la altura de precipitación me da el gasto que va a escurrir por esa cuenca. De ese gasto que llueve, una parte se infiltra en el suelo, otra parte escurre, otra parte se vuelve a evaporar, otra parte queda retenida en los cuerpos vegetales. Entonces, del estudio de todo eso, pues determinamos los coeficientes de escurrimiento. Dice, obtención de los gastos pluviales por los métodos racional americano, esto es para pluvial, Berkeley-Ziegler, pluvial, y gráfico alemán, también pluvial. Gastos totales, aguas negras, bueno, el gasto total de un sistema combinado, pues es la suma de las aguas residuales y las aguas pluviales. Después viene estrategia didáctica, que es la misma, básicamente, el procedimiento de evaluación el mismo,
Déjenme ver qué hora es. Bien, yo creo que le vamos a dejar hasta aquí, hasta la unidad 4. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Si alguien falta de asistencia, me dice. No, profe, todo muy claro. Gracias. Sí, profe, igual todo claro. La próxima sesión terminamos de leer el programa y vamos a empezar ya con el archivo que ustedes tienen. Déjenme, bueno, en el archivo que les mandé, vamos a empezar a trabajar ya en las diferentes pestañas para ir avanzando en el curso. Primero, pues termino de leer el programa con ustedes, hacer algunos comentarios. Inmediatamente empezamos a trabajar en la pestaña 2, que es el ejemplo de aplicación que trae el libro 5, datos básicos. Bien, entonces si no hay preguntas, nos veríamos el lunes. Que pasen buen fin de semana.